En la parte 5 se nos pide que analicemos los efectos de la presión en la concentración de los azeótropos. Se nos pide que el sistema que tenemos es isopropanol-agua y que utilicemos como modelo termodinámico el NRTL para el equilibrio vapor-líquido y que hagamos un análisis tanto para el diagrama TYX como para el diagrama YX a una presión de 0.1, de 1 atmósfera y de 10 atmósferas, y que veamos cómo se desplaza la concentración del azeótropo para cada caso. Vamos al Aspen y primero definimos lo que es la lista de los componentes, que es el isopropanol y el agua. Aquí lo encontramos como alcohol isopropílico. Y luego que tenemos esa lista, nos vamos a la especificación del método. Seleccionamos el método, el cual es NRTL. Cabe la pena señalar que podemos acceder a datos experimentales para ver cómo se desvía el modelo termodinámico que estemos utilizando. Para eso, por ejemplo, podemos acceder a la fuente de NIST. Damos clic aquí en NIST. Definimos que es una mezcla binaria de isopropanol agua y damos aquí para acceder a los datos. Vemos entonces que se nos despliega la información de datos experimentales en diferentes fuentes. Por ejemplo, para esta fuente se nos da diferentes presiones, la concentración del azeótropo, la temperatura, tanto la concentración en el líquido como la concentración en vapor, para diferentes fuentes. Estos son ya datos experimentales. No solo se nos da la parte de la composición de los azeótropos, sino que diferentes propiedades y también los equilibrios de vapor líquido. Por ejemplo, para esta fuente ya nos dan el equilibrio, tanto las X como las Y, como las temperaturas y a esta presión. Y entonces lo que podemos hacer es hacer el gráfico, ver de que la presión que nos dan es esta, 101.000 pascales. Entonces podemos graficar a estos datos experimentales y podemos hacer los diferentes gráficos. Por ejemplo, podemos hacer un TXY. De esta manera se nos grafican los diferentes puntos que representan esos datos experimentales para esa fuente. Luego podemos hacer una comparación de estos datos con los datos que genera el modelo antes de hacer la simulación a las diferentes presiones que nos piden. Para el modelo seleccionado, que es el NRTL, corremos el análisis. O podemos directamente aquí en análisis binario hacer el gráfico que estamos solicitando. Recordamos que la fuente que estábamos consultando estaba a 101.100 pascales la presión. Entonces generamos ese gráfico en función de esa presión para poder hacer la comparación del modelo NRTL con los datos experimentales y damos Run. Luego de eso generamos otro TXY, solo que este representará el del modelo NRTL. Con eso ya podemos hacer la comparación del modelo con los datos experimentales. Aquí podemos, en este botón podemos mezclar ambos gráficos y vemos que este gráfico que sale en rosado y morado es el modelo del NRTL y los puntos que están en verde y azul son los puntos de los datos experimentales de la fuente del NIST. Entonces vemos que en algunos datos pues ¿cómo se llama? Hay una diferencia entre los valores. Con esto, y ya que probamos lo que era el modelo y vimos cómo se puede diferenciar con los datos experimentales, la tarea es encontrar esa composición en el azeótropo a esas diferentes presiones que nos dan. Para eso vamos a volver a correr la simulación con el ya probado el modelo NRTL y vamos a buscar esas composiciones en el azeótropo de dos maneras.
Después de ciertas modificaciones en el formato del gráfico, podemos ver el comportamiento del equilibrio a esas diferentes presiones, a punto 1, a 1 y a 10 atmósferas. Vemos que a punto 1 el equilibrio se encuentra más abajo, luego se empieza a desplazar hacia arriba a medida va aumentando la presión, y a 10 atmósferas el equilibrio está desplazado hacia arriba a temperaturas mayores. Ahora, para poder identificar el azeótropo, que debería ser una composición, cerca aquí donde esta gráfica se une, podemos activar aquí en la pestaña de formato, podemos activar el tracker. Ese tracker lo que hace es ver los puntos, tanto las XY, para cada gráfico. Podemos jugar entre ellas, podemos cambiar entre las líneas, incluso podemos irnos a los de acá abajo, a los gráficos de acá abajo, y jugar en sus líneas. Esto nos servirá porque ahorita graficaremos el diagrama YX, en donde será más fácil identificar el azeótropo a estas diferentes presiones, y con este tracker se nos hará más fácil encontrar esa composición. Ahora hacemos un análisis similar para el gráfico YX a las mismas presiones, punto 1, 1 y 10 atmósferas. Entonces buscamos aquí el gráfico YX y lo seleccionamos, y vemos que se grafican los diagramas YX tanto para punto 1 atmósferas, que son punto 1013 bar, que es la que está en verde, para 1 atmósfera, que es la que está en azul, y para 10 atmósferas, que es la que está en rosado. Entonces, para encontrar el azeótropo, volvemos a hacer en el format, volvemos a activar el tracker, y vemos entonces que primero buscamos para la de punto 1, que es esta verde. Entonces vemos que donde se interseque con la recta y igual x, que es aproximadamente en punto 67, más o menos en punto 67, después lo identificaremos más exactamente, estaría el azeótropo. Ahora, para la línea en azul, también identificamos lo que es el azeótropo, yéndonos hasta donde interseca con la recta y igual x, y ese valor anda cercano, solo un poco más bajo, 0.670 y algo. Ok, pero lo vamos a identificar más exactamente en el siguiente paso, en el que haremos un reporte de los azeótropos. Y por último, pues identificamos a 10 atmósferas, y vemos que 10 atmósferas aproximadamente andan en punto 61, porque aquí ya casi son iguales las composiciones. Para identificarlo más exactamente, lo que haremos es generar un reporte de los azeótropos, y ese será el método más eficaz para encontrar los diferentes azeótropos a esas diferentes presiones que nos dan. Para generar dicho reporte, nos vamos de la parte de propiedades a la simulación. Ya en la simulación el ejercicio nos dice que hagamos una columna pero en realidad no es necesario, pues aquí en Home encontramos ya el buscador de azeótropos. Seleccionamos el buscador de azeótropos. Nos aparecerá la siguiente pantalla, en la que debemos de seleccionar los componentes y dar la presión. La primera presión que tenemos es a 0.1 atmósferas. Entonces ponemos aquí donde dice generar reporte. Nos genera entonces un reporte en el que se nos da que a 0.1 atmósferas la composición del azeótropo es 0.6772 molar. Para el isopropanol, 0.3228 para el agua. También se nos da en fracción masa, y se nos da la temperatura donde está ese azeótropo, por lo que esta manera es más exacta de calcular y de encontrar el reporte de azeótropos. Y haremos lo mismo ahora. Nos vamos aquí a input para identificar y buscar el azeótropo a 1 atmósfera y a 10 atmósferas. Vemos que ahora cambió, que a 1 atmósfera. Aquí está la temperatura del azeótropo y las composiciones para el
para el azeótropo. Vemos que aumentó un poco, disminuyó un poco porque para punto 1 era punto 6772 y para una atmósfera está haciendo 0.6728. Hacemos lo mismo ahora para 10 atmósferas. Generamos el reporte y vemos que ahora para 10 atmósferas cambió la temperatura y cambió la composición, que la composición ahora es 0.6132 para el isopropanol. Y entonces vemos que este cambio en los azeótropos nos indica de que se puede hacer una separación aumentando la presión, y esto afecta a lo que es el diseño de la columna.